Imagínate ser el actor mejor pagado de la televisión y arruinarlo todo por convertir tu vida en un espectáculo de excesos y decadencia. El nuevo documental de Netflix, Nombre Artístico Charlie Sheen, muestra precisamente cómo esto fue lo que le sucedió al actor, revelando detalles de su vida que pocos conocían, mostrando hasta dónde llegó en sus excesos, cómo lo perdió todo y qué fue lo que realmente lo sostuvo para no terminar muerto. Charlie estaba en una de las series más exitosas de la televisión. Tenía fama mundial, contratos millonarios, premios, mansiones, autos y las risas de millones de personas cada semana. Y seguramente si tú conoces a Charlie Sheen, alguna vez escuchaste o viste alguno de los capítulos de Two and a Half Men. En apariencia lo tenía todo, menos las risas de quienes lo conocían de cerca. Quienes vieron poco a poco fue perdiendo todo lo que tenía hasta convertirse en una caricatura de lo que alguna vez fue. Y todo por entregarse a las adicciones y nunca aprender a lidiar ni con el dolor ni con el éxito de una manera sana, como veremos más adelante. Pero gente, quiero aclarar que más allá de juzgar a Charlie, creo que su historia es un espejo que nos obliga a preguntarnos cómo estamos manejando nuestras propias vidas. Es una historia de la cual podemos aprender muchas lecciones. Y eso es lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo alguien que lo tenía todo pudo arruinarse así? Y más importante, ¿cómo es que pudo salir adelante? Pues para responder esto hay que conocer su historia. Charlie Sheen, o Carlos Irwin Estévez, nació el 3 de septiembre de 1965 en Nueva York. Es hijo de Ramón Antonio Gerardo Estévez, el actor mejor conocido como Martin Sheen, y de Janet Templeton, una mujer fuerte que dejó sus propios sueños a un lado para cuidar a sus 4 hijos. Cuando Charlie era niño, su padre era un actor en ascenso que estaba haciendo todo lo posible por triunfar en Hollywood, y eso, como seguramente ya sabes, implica estar mucho tiempo fuera de casa por las grabaciones. A veces podían pasar meses sin verlo, pero Martin los amaba y hacía un esfuerzo para tenerlos cerca. Así es que muchas veces llevaba a sus hijos a los sets de grabación, lo cual, por un lado, los rodeó de talento y de experiencias que muy pocos viven, y de hecho, inspirado en el trabajo de su papá, Charlie comenzó a grabar películas caseras con sus hermanos y amigos desde los 6 años. Pero como te decía, por otro lado, ese esfuerzo, esas salidas de casa también tuvieron un costo, porque significaba pasar temporadas enteras fuera, viajes constantes, mudanzas inesperadas, menos estructura y menos raíces. El día de hoy los hijos de Martin, incluido Charlie, están de acuerdo en que esta dinámica los marcó a todos. Pero bueno, gente, con su papá fuera de casa por temporadas, fue su madre quien trabajaba en tener cierta estabilidad en su casa. Sin embargo, desde muy joven, Charlie comenzó a probar el alcohol y las drogas, sobre todo cuando se juntaba con sus amigos a grabar películas. Para él, todo era fiestas y diversión, pero esas primeras experiencias serían el inicio de un patrón que crecería con él. Y una señal de eso fue que cuando estaba a punto de graduarse de la preparatoria fue expulsado por no asistir a clases y por sus problemas de conducta. Pero irónicamente esto también le abrió una puerta porque su padre le exigió conseguir un trabajo. Su hermano, Emilio, ya era actor y Charlie pudo ver que le estaba yendo muy bien en ese mundo. Así que él también quería la misma libertad y éxito que su hermano. Entonces audicionó y consiguió su primer papel en una película. A los 19 años, Charlie tuvo su primera hija, Cassandra. Y aunque él y su novia no se casaron, siempre intentó estar cerca de su hija. En los siguientes años siguió apareciendo en algunas películas y en 1986 experimentó el éxito como nunca antes. Algo interesante de Charlie es que hoy él dice que a los niños solo se les enseña qué hacer cuando fallan. Les dicen que se levanten, que intenten de nuevo, pero no les explican qué hacer cuando tienen éxito. Y eso a él lo arruinó. Su gran salto a la fama con la película Platoon, la cual fue ganadora del Oscar a la mejor película, fue quizás el comienzo de su perdición, porque eso lo posicionó como uno de los nuevos rostros más prometedores de Hollywood, y poco después, con la película Wall Street, se consolidó como un actor talentoso. Pero de nuevo, gente, nadie le enseñó cómo lidiar con el éxito. En un mundo que cambia a la velocidad de la tecnología, estar actualizados ya no es solo una opción, es una necesidad. Así es que antes de continuar con este video, quisiera hablarte de algo muy interesante si es que estás buscando un cambio profesional, pero no sabes por dónde empezar. Se trata de Triple Ten, una plataforma dedicada a prepararte profesionalmente para tener éxito en el mundo laboral de nuestros días. Triple Ten te da una consulta gratuita de orientación profesional con sus especialistas y aquí podrás descubrir todo lo que ellos tienen para ti. Esta consulta puede ser el primer paso hacia una vida con más libertad financiera y realización personal. La consulta se realiza en línea y podrás hacerle al experto cualquier pregunta que tengas. Y recuerda que no tiene ningún costo. Triple Ten ofrece cursos para todos, no importa si vienes del mundo de la tecnología, de la contabilidad o si te la has pasado viendo videos en YouTube todo el día.
Así es que si te animas a prepararte con ellos, en menos de un año puedes convertirte en analista de datos, tester de software, desarrollador web y mucho más. Y sus horarios son muy flexibles. Puedes trabajar, vivir tu vida normal y seguir estudiando con Triple Ten desde cualquier parte del mundo. Pero lo mejor de todo es que no tienes nada que perder, ya que Triple Ten te da la garantía de que si no encuentras trabajo a los 6 meses después de terminar tu curso, te reembolsarán el 100% de tu inversión. Así es que bueno, te dejo el link en la descripción en donde puedes pedir tu consulta gratuita y recuerda que esto no te compromete a nada y puedes aprovechar para sacarte todas las dudas. Y por cierto, si después de tu consulta decides dar el paso, con el código Samuel vas a obtener el 40% de descuento en cualquier curso. El éxito fue tan rápido y extremo que él dice: imaginen lo que todo eso le hizo a mi cabeza. Y es que, amigos, se había pasado de grabar películas caseras a estar en la cima de Hollywood, rodeado de fama, dinero y la sensación de que podía hacer lo que él quisiera en muy poco tiempo. El problema es que comenzó a creerse que de verdad podía hacer lo que él quisiera y comenzó a vivir como si eso fuera cierto. Las fiestas, los excesos, las drogas y las mujeres se volvieron rutina para Charlie. Pero como tenía carisma y era famoso, todo se le perdonaba. Y él dice que eso lo convenció aún más de que era intocable. Sus relaciones personales eran un reflejo de esa impulsividad. En 1990 estaba comprometido con la actriz Kelly Preston, pero la relación terminó en escándalo cuando Charlie disparó un arma y por accidente la bala rebotó y alcanzó a rozarla. Imagínate. Hollywood, sin embargo, seguía abriéndole puertas y el público lo quería en la pantalla, así es que los productores lo querían en sus proyectos. El problema es que entre más éxito tenía Charlie, también aumentaban sus excesos y con el tiempo ya empezaba a ser más conocido por sus escándalos que por sus películas. Como cuando en 1995, al poco tiempo de haberse casado con Donna Peel, su nombre apareció en el juicio contra Heidi Fleiss, la Madame de Hollywood, en donde se reveló que había gastado alrededor de $50,000 contratando a prostitutas con ella. Pero para él esto era normal, decía que era un lujo que se podía dar, aunque la gente ya notaba que algo no andaba bien con él. El matrimonio duró menos de un año y sus adicciones se notaban en su salud y su profesionalismo. Llegaba tarde a los rodajes, se quedaba dormido en medio de las filmaciones y en una ocasión su consumo de cocaína le causó una gran hemorragia nasal que le duró meses. Pero de nuevo, gente, todos preferían mirar hacia otro lado porque Charlie seguía siendo rentable. Sin embargo, su familia no podía ignorar estos problemas y en 1990 su mamá lo invitó a lo que supuestamente era una fiesta de cumpleaños para su papá. Pero cuando llegó ahí, descubrió que más bien esta reunión era una intervención para él. Estaban todos, familiares y amigos, e incluso recibió una llamada del actor Clint Eastwood pidiéndole que arreglara su vida. Y aunque Charlie se enojó porque él sentía que en realidad no tenía ningún problema y que solo lo querían controlar y decirle cómo vivir, aceptó entrar a rehabilitación y se mantuvo sobrio por un año. Y ese fue el comienzo de un ciclo que lo acompañaría durante años. Estaba sobrio un tiempo y luego recaía. Pero cada vez que recaía se ponía peor, sobre todo cuando empezó a experimentar con el crack, una droga que Charlie dice que desearía nunca haber probado. Charlie estaba consumiendo cantidades que según él y los que lo vieron dicen que habrían matado a cualquier otra persona. Y aún así quería más, siempre buscaba una experiencia más extrema. Y en 1998, buscando algo más fuerte, se inyectó cocaína y sufrió una sobredosis que casi le cuesta la vida. Su familia ya no sabía cómo detenerlo y su papá, Martin Sheen, desesperado por salvarlo, llamó a la policía y pidió que lo arrestaran y lo metieran a rehabilitación. Pero gente, aunque el día de hoy Charlie reconoce que fue un acto de amor por parte de su papá, que ya no sabía qué hacer con él, en ese momento Charlie lo había interpretado como una traición. Sin embargo, aún con la sobredosis, el arresto y la rehabilitación, Charlie siguió atrapado en el mismo ciclo destructivo. Estaba sobrio un tiempo y caía de nuevo. En el 2003 lo contrataron para protagonizar la comedia Two and a Half Men, en donde parecía que estaba interpretando su propia vida. La serie se convirtió en un éxito inmediato y Charlie llegó a ganar $2 millones por episodio, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la historia de la televisión. En esa época se casó con la actriz Denise Richards, su segunda esposa, y con quien tuvo 2 hijas. Pero Charlie ya había vuelto a caer en las drogas y ahora consumía píldoras, así es que este matrimonio también terminó en divorcio. Al poco tiempo conoció y se casó con Brooke Mueller, una exadicta con la que tuvo gemelos, pero la relación fue inestable desde el inicio. Ella recayó en las drogas y él también volvió al crack. Estaba tan mal que en la Navidad del 2009, Brooke llamó a la policía denunciando que Charlie la había amenazado con un cuchillo, por lo cual terminó arrestado y poco después divorciado una vez más. Pero de nuevo, gente, aún con todos estos problemas, CBS y los productores lo mantenían en la serie. Two and a Half Men generaba millones para ellos y Charlie era la cara del éxito.
Nada más imagínate, llegaba tarde a los ensayos, en malas condiciones, y a veces tenían que ir a buscarlo a su casa para que se presentara a grabar. El tipo estaba muy mal, y ellos lo sabían, pero les seguía generando mucho dinero, y eso es lo único que a estos productores les importaba. Sin embargo, en el 2011 todo explotó. Después de una hospitalización por abuso de drogas, Charlie dio entrevistas en las que insultó públicamente al creador de la serie, Chuck Lorre, y esa fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, por fin, lo despidieron de inmediato. Sin embargo, Charlie seguía diciendo que estaba en control. Incluso lanzó un tour de presentaciones en vivo en las que hablaba y presumía de su vida desbordada. Y aunque pueden decir que estas presentaciones tuvieron éxito, la realidad es que solo se trató de una exhibición pública de autodestrucción y que además lastimó profundamente a su familia y lo dejó con pocas oportunidades de trabajo. Y para empeorarlo todo, ese mismo año, después de haber estado experimentando mucho dolor en todo su cuerpo, fue diagnosticado con VIH. Intentó ocultarlo por 4 años y confesó después que tuvo que pagar más de $10 millones en chantaje a distintas personas que lo amenazaban con exponer su condición. Hasta que el 17 de noviembre del 2015 decidió romper el silencio y lo anunció en una entrevista en vivo en el programa de Today Show. Ese día admitió públicamente que era VIH positivo y explicó que no podía seguir viviendo bajo amenazas, que hacerlo público era un paso para liberarse de esa carga. Sin embargo, gente, más que liberarse, esto hizo que varias exparejas lo demandaran por no haberles dicho cuando estuvieron con él, lo que abrió otra etapa de batallas legales y mediáticas para Charlie. Su vida era un caos total, como podrás ver. Sus adicciones lo estaban poniendo en situaciones cada vez más extremas y de hecho él mismo cuenta que tuvo orgías impulsadas por el que consumía y hasta llegó a tener sexo con hombres. No es sorpresa que haya dicho en el documental que todavía siente escalofríos de vergüenza cuando se acuerda de todo lo que hizo. Para el 2018, después de haberlo tenido todo, se había quedado sin trabajo y sin dinero. Ya no podía ni pagar la manutención de sus 5 hijos. Es más, de hecho debía muchos millones de dólares. La única manera en la que lograron detener su consumo de crack fue que le pidieron a su distribuidor que le hiciera drogas menos potentes. Así es que durante 1 año y medio estuvo reduciendo poco a poco la potencia de las drogas hasta que Charlie, sin darse cuenta, estaba sobrio. Pero después de esto se pasó al alcohol. Y como cualquier adicción, solo lo hundió en un pozo aún más profundo del que parecía que nunca iba a salir. De hecho, dice que es la peor droga que hay y que solo lo alejó más de quienes lo amaban. Cuando se dio cuenta de esto fue cuando por fin estuvo dispuesto a dejarlo todo y cambiar su vida. Pero en fin, amigos, en medio de toda esta historia tan increíble y triste al mismo tiempo, hay algo que llama mucho la atención. Y eso es que hubo varias personas que, sin importar la situación, si era buena o mala, nunca dejaron solo a Charlie. Siempre estuvieron de su lado, ofreciendo su apoyo. Y uno de ellos fue su amigo de toda la vida, Tony Todd, quien lo conocía desde la preparatoria y permaneció junto a él cuando casi todos se habían ido. Y también su exesposa Denise Richards. Aunque el matrimonio terminó, Denise siguió preocupándose por él. Ella sabía que tenía serios problemas. Lo procuraba y lo animaba a buscar ayuda cuando estaba en crisis. Pero quizás la figura más presente en todo esto fue su padre, Martin Sheen. Durante mucho tiempo Charlie estuvo enojado con él, le molestaba que lo cuidara porque lo veía como un intento de control y esa percepción lo hacía rebelarse aún más en contra de él. Pero Martin nunca se rindió, lo acompañó en sus momentos más oscuros, incluso cuando tuvo que tomar decisiones extremas, como entregarlo a la policía. En entrevistas, Martin y el resto de la familia siempre repiten lo mismo. A pesar de todo lo que Charlie hizo, lo amaban y su misión era que él lo supiera. El día de hoy, Charlie lleva ya 8 años sobrio, algo que en su momento parecía imposible. Y reconoce que gran parte de ese logro no fue solo por su fuerza de voluntad, sino por las personas que se quedaron con él cuando todos los demás se habían ido. Su relación con sus hijos cambió radicalmente. Ahora es muy protector con ellos, busca ser un padre presente, recuperar el tiempo perdido y demostrarles que aprendió de sus errores. Y en más de una ocasión ha expresado que los actores secundarios de su vida, o sea, su familia, sus amigos más leales, fueron mucho más importantes que él mismo. Gente, la historia de Charlie es una de redención y de segundas oportunidades, sí. Pero también es la historia de las personas que no lo soltaron cuando más perdido estaba. Es una historia de amor incondicional y de perdón. Es una historia de quienes permanecieron cuando todos los demás se alejaron. Porque sin ellos, probablemente Charlie no estaría vivo. No todos tienen la fortuna de contar con personas que permanezcan incluso en medio del desastre. Así es que si tú las tienes, valóralas y cuídalas mucho. Porque son ellas las que marcarán la diferencia entre caer y levantarte. Y no olvides que también puedes ser esa fuente de amor y apoyo para otras personas.
Recuerda que tus acciones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de salvar vidas. Pero por último, amigos, además de las adicciones, también hay una advertencia en su historia que no podemos dejar de lado y de la cual pocos hablan. Como mencioné al inicio, Charlie Sheen dijo que a los niños de hoy no se les enseña qué hacer cuando tienen éxito, y eso a él lo destruyó. Porque, amigos, no basta con enseñar a los hijos a levantarse cuando caen. Eso es muy importante, sí, pero también hay que enseñarles a sostenerse cuando logran algo, a vivir el éxito con responsabilidad y a no dejar que la victoria los destruya. Y si el día de hoy tú tienes éxito, vívelo con humildad y con propósito. No dejes que este se convierta en una excusa para perderte, sino en una oportunidad para servir a los demás, para construir y para agradecer todo el tiempo. Porque el verdadero éxito no está en cuánto logras o en si tienes el poder de salirte con la tuya, sino en quién te conviertes en el camino y en cómo impactas a los que te rodean.